Esta semana he invitado a la despensa del mago a Daniel García, un historiador especialista en la historia del narcotráfico. Y con él hemos hablado sobre la figura de Pablo Escobar, donde hemos intentado, analizando la figura del mismo, averiguar si tenía más de criminal o de filántropo. Vamos a ver lo que Daniel nos ha contado. Daniel García, bienvenido a la despensa del mago. Muchas gracias, encantado. Daniel, para que la audiencia pueda conocerte, voy a presentarte un poco. Daniel es graduado en Historia por la Universidad de Cádiz. Ha realizado una investigación sobre el narcotráfico en Colombia, siendo este el proyecto de final de grado. Y además actualmente estás comenzando una investigación sobre la historia del narcotráfico en la edad contemporánea y en España y su relación con el cartel colombiano y el narcotráfico marroquí, ¿cierto? Exacto, no te has saltado ningún punto. Además, Daniel es el responsable de un perfil de Instagram dedicado a esta temática que se llama narco.historia. Y Daniel, ¿qué podemos encontrar en tu perfil? Pues mira, básicamente si clicas en mi perfil, inicialmente quise estudiar un poco cualquier cosa relacionada con la historia, y en él podemos encontrar pues temática del narcotráfico de cualquier país del mundo, principalmente de Colombia y México, temática de mafias, principalmente en Italia y en Estados Unidos, y también cualquier cosa que sea relacionada con terrorismo, Al Qaeda. Como yo digo muchas veces, me centro siempre en los conflictos sociales. Me gusta mucho la historia bélica y la historia de los conflictos, por así decirlo. Daniel, hoy vamos a hablar de Pablo Escobar y de la diplopía que existe en torno a su persona. Vamos a analizar un poco los actos que lo hicieron un poco estar en el candelero durante tantos años a finales del siglo pasado. Y vamos a intentar averiguar o que la audiencia pueda decidir si la figura de Pablo Escobar era más delincuente o más filántropo. Además, también tenemos que decir que tienes un regalo para la audiencia que luego más tarde, al final del vídeo, vas a explicar. Bueno, vamos a comenzar, vamos a meternos en materia, Daniel. Ok. ¿Quién es Pablo Escobar o quién fue Pablo Escobar para la sociedad colombiana? Bueno, Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en 1949 y muerto en 1993, creo que es un conglomerado de opiniones. Cuando digo esto, para la sociedad colombiana hay dos aspectos importantes. Para la gente humilde, para las clases populares, para los habitantes de Medellín sin Tugurio, era un héroe. Era conocido como el Robin Hood paisa. Pero para la otra parte de la sociedad, delincuente, un asesino, una gran puta, cualquier definición negativa. Para la opinión política, al principio Pablo Escobar se mostró como un empresario de éxito, que su fortuna no provenía del narcotráfico, pero claramente vemos a lo largo de su historia que sí provenía del narcotráfico. Y ya te digo, hay diferentes opiniones de Pablo Escobar. Depende a quién le pregunte. Esto es como todo. El malo en una película depende a quién le pregunte. Claramente Pablo Escobar hizo lo que hizo, destruyó lo que destruyó, mató a quien mató, pero ya te digo, para una buena parte de Colombia, sobre todo a la gente humilde, que eso después quiero explicarlo, fue un héroe. Claro, porque de hecho el barrio de Tugurios hoy en día se llama barrio de Pablo Escobar. Exacto. En homenaje a él. Claro. Daniel, hablamos de distintas acepciones de una única persona. Es como si describiéramos a varias personas distintas o a una misma persona con una personalidad múltiple. Hablamos de sociopatía, pero también hablamos de que fue una de las personas en Colombia que más invirtió en derechos sociales. ¿Crees que es más Robin Hood que villano? Buena pregunta. Yo creo que diría que es una composición de dos partes, como he dicho antes. Pablo Escobar fue una persona muy inteligente, supo llevarse al bolsillo a las clases más populares con fundación de campos de fútbol,
actos donativos hacia la iglesia, intentó fundar universidades, la fundación de la barriada Medellín sin Tugurio. ¿Qué pasa? Esto es una práctica que no solo la hizo Pablo Escobar. Vemos a lo largo de la historia, por ejemplo, en el narcotráfico en España, como el famoso Sito Millanco, primero contrabandista y luego narcotraficante, hizo lo mismo. Lo puse en mis historias de Rincón.historia. Sito Millanco fue presidente del Juventud Cambado, un equipo de fútbol que cuando no estaba él, jugaba, creo que eran preferente gallega, bueno, en una categoría muy baja del fútbol español, y cuando entró él, estuvo a punto de jugar a Segunda División Española. Un club con una capacidad de estadio de 2.000 personas, o sea, un club muy humilde. Con esto quiero decir, que no me quiero ir por la rama de Buda, con esto quiero decir que esta práctica de los mafiosos de invertir en la sociedad más pobre y más de bajos recursos es una actividad muy frecuente, porque si te ganas el apoyo del pueblo, ganas poder. Si tú inviertes en lo que quiere el pueblo te vota. Al pueblo le da igual quién hayas matado. Le da igual, porque claro, él tiene su casa. Entonces, cierto, yo creo que Pablo Escobar, ya te digo, es un fruto de ambas perspectivas. Por un lado, hizo lo que hizo. Está claro que puso puso una bomba en el avión Avianca, mató a Luis Carlos Galán, mató a Lara Bonilla, mató a Guillermo Cano, a uno, a otro. Eso está claro, eso está en la historia. Pero, por otro lado, quiso llevarse al pueblo en el bolsillo, lo consiguió y por eso inició sus andaduras en la política. Y creo que también fue esa su perdición. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos a repasar un poco los comienzos de Pablo. Daniel, ¿qué es el cartel de Medellín? ¿Cómo se funda y cómo Pablo se convierte en la máxima autoridad? Cuando hablamos de cártel de Medellín, un cártel es una organización criminal principalmente en Latinoamérica. No hay mucha diferencia entre un cártel y una mafia. Básicamente es lo mismo, son organizaciones criminales, simplemente que en el mundo occidental se llama mafia y en el mundo latinoamericano se llama cártel. Pero funcionan igual. Cada uno tiene su estructura, pero ambas son parecidas. El cártel de Medellín, estuve estudiando, estuve leyendo, fue una de las organizaciones criminales más poderosas e incluso más agresiva y violenta en la década de los años 80 y 90. Entonces, ¿qué es el cártel de Medellín? Como he comentado, es una organización criminal colombiana que está compuesta de varias familias colombianas. No es solo una familia colombiana, son varias familias colombianas que ya se ocupaban del negocio de la marihuana, por ejemplo, o del negocio del contrabando, que vieron la oportunidad de meterse en el barco de la cocaína y decidieron formar esa organización. Porque si al final cada uno va por su cuenta, para el tema comercio no llegan a buen puerto. Entonces necesitan, y se conglomeraron en una única organización. Sobre el año 1977, sobre el año 1977, las rutas que había en Colombia de contrabando de marihuana ya estaban establecidas, y eso dio muchísima facilidad a que se usaran esas mismas rutas para la comercialización de la cocaína. Entonces, ¿por quién está compuesto este cártel de Medellín? Principalmente por Pablo Emilio Escobar y su primo, Gustavo, que fue también una figura muy importante, porque siempre estaban unidos, donde iba uno iba el otro. Después también tenemos una familia colombiana, que son los Ochoa, que son Fabio Ochoa, Juan David y Jorge Luis Ochoa, Fabio y David. Entonces también tenemos esta familia que se dedicaba ya al comercio de la marihuana, junto con Pablo Escobar y su primo Gustavo. Luego tenemos a Carlos Leder, que era, por así decirlo, otro delincuente y otro narcotraficante, que se dedicaba a actividades ilícitas. Y luego, por otro lado, en la ciudad de Bogotá estaba José Luis García Gacha. Que con los nombres. José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Entonces, ambas familias, por así decirlo, se unieron y empezaron a trabajar juntas para la comercialización de la cocaína. Dicha cocaína, en principio,
bueno, en principio, inicialmente, se fabricaba en Bolivia y en Perú. Ellos iban directamente a comprar la pasta de coca. La coca no es lo mismo que la cocaína. Chavales, no es lo mismo. Hablamos de la planta, de la hoja. La planta de coca, lo que es el tallo y las hojas, se machacan y con una cierta cantidad, que ahora mismo no me acuerdo, con una cierta cantidad se crea la cocaína junto con otros productos. Esta organización emprendía el viaje de ir a estos sitios, compraba la pasta de coca y luego la traía, hacía la cocaína y la comercializaba. Pero Pablo Escobar era una persona muy lista y iba un paso adelante. Y dijo, ¿para qué ir a Perú y a Bolivia a comprarla? A estos, se dicen, cocina o laboratorios de la droga, pudiendo yo crearme uno propio, que es el famoso Tranquilandia, que es por así decirlo, un centro de donde se producía la cocaína en Colombia, que no tuvieron ya la necesidad de ir a Perú y a Bolivia. Visión empresarial. Pablo Escobar era muy inteligente en ese aspecto. Si hubiera estudiado economía sería un máquina. De hecho, al hilo de lo que estás contando, Pablo Escobar parece ser que desde pequeño siempre tuvo madera de empresario. En el colegio ya hacía trueques con sus compañeros y siempre salía ganando. De hecho, aún no había acabado la primaria y siendo un niño ya se ofrecía como prestamista a bajo interés. O sea, era impresionante. ¿Cómo es posible que un niño pudiera desarrollar estas acciones si lo único que les rodeaba era la miseria? Yo creo que principalmente las ansias de ser alguien. Principalmente viviendo en una zona rodeada de miseria, como tú dices, llena de pobreza. Las ansias que tenía Pablo Escobar de ser alguien, de ganar dinero, fueron las cuales, las que hicieron estos hechos. ¿Crees que tenía un poco ambición cesariana? Quería ser famoso y rico. Quería ser famoso y rico, y hay una frase muy marcada suya que sale en el libro de su hijo, Juan Pablo Escobar, que su padre afirmó que si a los 30 años no llegaba a tener $1.000.000 se quitaba la vida. Entonces se lo dijo a sus amigos, les dijo, porque él y su pandilla con su primo solían quedar siempre en los mismos bares a tomar un helado y tal, a hacer sus cosas, y siempre Pablo Escobar les dijo una vez, si a la edad de los 30 años no tengo $1.000.000, me suicido. Coño, y no tuvo que esperar tanto. Eso te iba a decir, que lo consiguió. Lo consiguió. Date cuenta que Pablo Escobar junto con Gustavo se iniciaron como prestamistas. Se iniciaron en el comercio ilícito y contrabando de lápidas. Porque Gustavo... De lápidas. Gustavo tenía un tío, no me acuerdo si era un tío, tenía un familiar que trabajaba en... O sea, perdón, para la audiencia de Latinoamérica, porque no sé si allí se llamarán lápidas también, sí. Las lápidas son la piedra que se pone en las tumbas donde van las inscripciones. Exacto, o el epitafio del fallecido. La persona se muere y se entierra, pues se pone un pequeño trozo de roca así, se escribe aquí murió tal, tal, tal y tal. Pues Pablo Escobar estos trozos de lápida los comercializaba de contrabando. O sea, trapicheos en el colegio que estudió, era el primero que tenía las respuestas de los exámenes y claro, el que quisiera la respuesta había que pagarla. Eso ya se dedicaba a Pablo Escobar. Lo de las lápidas, y también tenía otro negocio que era coches de contrabando. Coches que se encontraban siniestros total, él les cambiaba la matrícula y te los vendía como nuevos. O sea, era una máquina emprendedora. Lo que conocemos hoy en 2020 como un emprendedor digital, ya Pablo Escobar lo hacía con 15 años. Que se sepa, su carrera en el narcotráfico comienza en 1978 y finaliza en 1993 con su muerte, y acabó siendo el tercer hombre más rico del mundo. Según la revista Forbes. Exactamente. Daniel, ¿cuál crees que fue el secreto? Hombre, yo creo que básicamente el secreto es muy sencillo. ¿La innovación? Nuevo producto, nueva demanda. Un país que está acostumbrado y se está viendo que está comercializándose la marihuana, que ya el entablado estructural, o sea, cuando hablo de entablado estructural, hablo de rutas, plano, de cuándo pasarla, de a quién se tiene que sobornar. Eso ya está establecido. O sea, es más fácil meter otro producto. Cuando se dan cuenta de que la cocaína
en Colombia vale un precio y en Florida vale 4 veces más, pues ahí está el negocio. Y encima Estados Unidos quiere ese producto. No todo Estados Unidos, pero gran parte de la población consume ese producto. Blanco y en botella. Empieza con camiones, tira con barcos, va con aviones, cualquier medio. Pero los productos de Pablo llegaron a España. Claro que llegaron a España. Claro, ya lo comenté antes con Sito Millanco. Sito Millanco, el que no lo sepa, fue un contrabandista gallego, natural de Cambado, que al principio era contrabandista, pero ¿qué pasaba? Que por casualidad Sito Millanco entró en la cárcel y dio a parar con colombianos que pertenecían al cártel del Cali y entablaron lo que viene siendo una grata amistad. En esa grata amistad nació el negocio que ya los colombianos tenían en Colombia y con Estados Unidos. Entonces Colombia vio la posibilidad de abrir una nueva ruta hacia España. Claramente, cocaína, claro que entró en Galicia y claro que entró en España. Gracias a la estructura, gracias al, como he comentado antes, hacia el entablado estructural que también tenían los gallegos, porque los gallegos eran contrabandistas y ya tienen todo montado. Un mismo país, o sea, un país que es España que habla el castellano y un país como Colombia que habla el castellano, no hay impedimentos de idioma. Claro. Y luego las rías no gallegas son muchos kilómetros. Es muy fácil que entre el producto. O sea, sí, entró cocaína en España. Su mujer concedió una entrevista hace un par de años en la que afirmó que ella tenía 15 años cuando se casó con Pablo. Pablo tenía 25. Y además lo describió como una persona machista y agresiva, que es todo lo contrario a la imagen pública que tenía Pablo cuando delante de los medios. ¿Crees que Pablo, antes de querer meterse o dedicarse a la política, ya estaba perfilando su imagen pública? Hombre, yo creo que sí, porque date cuenta que si tú eres delante de la opinión pública, eres machista y agresivo, no vas a ningún buen puerto. Tú tienes que manipular a la gente, tú tienes que prometerles cosas, tienes que prometerles que van a tener una nueva casa, que van a tener una nueva cancha de fútbol, que van a tener una iglesia y que la iglesia va a tener donativos. Claramente Pablo Escobar estudió la imagen que tenía que dar al pueblo colombiano. Pablo Escobar no podía subirse a un atril y decir, pues sois todos unos mierdas. No, claro que no, porque si no nada te apoya nadie. Marketing puro. Claro. Cuéntanos algo de la Hacienda Nápoles, que tanto da que hablar. Bueno, la Hacienda Nápoles, yo creo que para Pablo Escobar creo que fue el único sitio en Colombia donde verdaderamente se sintió seguro. Pablo Escobar ha tenido un sinfín de propiedades, un montón de casas, mansiones. Eso ya todo el mundo lo sabe, pero yo creo que la Hacienda Nápoles es la perla del narcotráfico colombiano. La Hacienda Nápoles, al principio, se encontraba en una zona muy boscosa de Colombia, con mucha vegetación, mucha fauna, o sea, quiero decir que era una zona difícil de edificar. ¿Era un escondite? Claro, podríamos decirlo que sí, que era una zona alejada, un poco remota, y era una zona que era difícil de edificar. Pero claro, para Pablo Escobar, si hay dinero, y siendo Pablo Escobar, le da exactamente igual. Allí iba a edificar, y claramente edificó. Mira, la Hacienda Nápoles, lagos artificiales, aviones, gasolinera para estos aviones, piscinas naturales, o sea, piscinas artificiales, lagos y piscinas artificiales. Cualquier cosa estaba allí en la Hacienda Nápoles. He leído que incluso tuvo un zoológico. Bueno, eso se hizo bastante famoso porque hay una anécdota de Pablo Escobar, que Pablo Escobar, ya te digo, era una persona que si tiene dinero, él va a hacer lo que le dé la gana. Él va a hacer lo que le dé la gana y hizo muchas veces lo que le dio la gana. Entonces hay una anécdota que trajo unos loros muy exóticos, no me acuerdo de qué país, y creo que les costó $2 millones o algo así. Una pasada de dinero, la verdad, bastante. No sé si fueron 2 millones, un millón, no me acuerdo, pero que por unos loros, la verdad que pagó bastante. O sea, cualquier cosa. También tenían la entrada de los delincuentes Bonnie and Clyde, los famosos delincuentes Bonnie and Clyde, que murieron y iban en un creo que era un modelo Chevrolet de 1934. Pues él compró uno
y hizo que lo agujerearan para imitar que ese coche fuera... Este tío amaba a los delincuentes, o sea, idealizaba a los delincuentes, era un gran admirador de Al Capone, era un gran admirador de Bonnie and Clyde. Entonces, ya te Bueno, digo, referente para lo que se dedicaba, vamos. Bueno, ¿y la Hacienda Nápoles qué es hoy en día? ¿Qué hay hoy en día? ¿A quién pertenece? hoy en día es un zoológico abierto para el público. Creo que hoy en día sí, creo que sí, creo que es un... Porque ahora mismo, en 2020, no sé ahora mismo bien, la verdad. Pero ese es de Pero, propiedad estatal. claro, Pertenece al gobierno colombiano. exacto. Y fue abierto como... O sea, en principio, cuando él lo abrió, cuando Pablo Escobar abrió la Hacienda Nápoles, empezó a meter animales exóticos de todos los sitios y él lo abrió como un zoológico. O sea, él permitió que la sociedad colombiana fuese a visitarlo gratis. Otra forma de crear marketing. Claro. Te abro mi zoo particular y puedes ver lo que te dé la gana. Y hoy en día creo que sí, que una empresa local o algo así, una empresa local ya te digo, de las autoridades colombianas lo tiene puesto como zoológico. Porque es que tiene una gran variedad. A lo mejor hay rinocerontes Claro. o hay camellos allí, ¿sabes? Camello. Camellos. Daniel, quiero que veas este vídeo y ahora lo vamos a comentar. Venga. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. La frase que más me ha impactado ha sido: cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. ¿Tenía tanto poder Pablo Escobar para comprar a la iglesia o esta se vendió a él? Hombre, yo creo que eso es una pregunta que se responde por sí sola. Sabemos el historial de la Iglesia Católica y sabemos cuál es el historial de la Iglesia. Pero la iglesia sin dinero no se mueve tampoco. Exactamente. Y si encima llega un tipo que es católico y llega y hace donativos hacia la iglesia te va a abrazar. Va a llegar y te va a decir, bueno, no, este dinero no viene del narcotráfico y Dios lo permite. Es que yo creo que es un paradigma muy sencillo, porque si tú imagínate que hoy hoy en día llego yo a la iglesia con 3 millones de euros y yo soy camello o narcotraficante y se lo doy al párroco. El párroco no me va a preguntar de dónde viene ese dinero. Claro. Si puede reestructurar la iglesia, si puede mejorarla, lo va a hacer. Claro. Da igual de dónde viene el dinero. Entonces, yo creo que esa pregunta al final, como muchas otras, se responde por sí sola. ¿Tú lo harías? ¿Tú te dejarías sobornar si fueras párroco? Yo fíjate que yo creo que todos tenemos precio. Yo creo que todo el mundo tiene un precio. Habrá gente que lo tenga más alto y otras personas más bajo. Yo creo que todos tenemos precio. Yo no sé cuál tengo. ¿Cuál crees que fue la mayor obra de caridad de Pablo? Creo que sinceramente creo que fue la fundación de Medellín Sin Tugurio, porque cogió a 250 familias que vivían en el vertedero municipal de Medellín y les puso casa. Yo creo que eso es su mayor obra de marketing, porque al final esas 250 personas vivían en la calle, bajos recursos, no tenían para comer, llega un tío que te dice toma casa. Y aparte, te pone una casa y te da la posibilidad de trabajar con él como sicario. Porque Claro. Pablo, si te pone una casa, es a cambio de que necesita un sicario. Entonces, yo creo que la mayor acción benéfica, aparte de la fundación de campos de fútbol, como sabemos, manipuló también los equipos de fútbol que estuvieron financiados con dinero, como el América de Cali. O sea, esto son cosas que son lógicas también. Fuera parte de eso, las acciones donativas hacia la iglesia, pero yo creo que la mayor acción benéfica que hizo fue la fundación de Medellín Sin Tugurio. ¿Y el mayor acto delictivo? Así no, eso te puedo contar toda la tarde, hay bastante. Desde el atentado al avión Avianca en el año 89, el asesinato de Luis Carlos Galán en el año 89, Lara Bonilla en el 84, Guillermo Cano en el 86, el director del diario Espectador. Yo creo que el más fuerte fue el atentado de Avianca, porque el atentado de Avianca murieron más de 100 personas inocentes.
Pablo Escobar controlaba al milímetro sus negocios ilegales, hasta el punto de que fue el inventor de muchas formas de cómo pasar droga de un país a otro, formas que se siguen utilizando hoy en día, pero que fueron invención de Pablo Escobar. Como por ejemplo, el impregnar la ropa con la cocaína, que creo, leí hace poco además que le cogieron, iba con pantalones vaqueros, con jeans, que iba impregnado con cocaína. Eso fue innovador en el mundo del narcotráfico. ¿Conoces alguna otra técnica? Porque hasta que se compró su avión, él utilizaba este tipo de técnicas. ¿Conoces alguna técnica que pueda decir, hostia? Hombre, más como técnica, yo creo que Pablo Escobar utilizaba cualquier método y cualquier vehículo para transportar su mercancía, que es la cocaína. Es verdad que innovó en esta nueva técnica, que hoy en día cuando esto pasa, los propios narcos le echan un líquido que tiene un olor muy fuerte a la cocaína para que los perros no puedan olerla. O sea, yo creo que un narcotraficante es como un camaleón, se va reinventando y se va cambiando según él. Se tiene que reinventar porque si no se muere. Entonces, más bien como técnica, Pablo Escobar comercializó la cocaína con camiones, coches, barcos, pero barcos grandes, ¿no? O sea, no un yate pequeño, barcos petroleros, aviones privados, aviones de grandes dimensiones. Tuvo una isla, bueno, él no la tuvo realmente, la tuvo Carlos Leder, que es una isla que compró en Bahamas, que se llamaba Cayo Norman, que hacía de puente entre Colombia, estaba en Bahamas, de Bahamas hacia Estados Unidos. Y claramente allí las personas también estaban compradas. Dejaban que ese cargamento llegara a Bahamas por un precio y luego se transportaba hacia Estados Unidos. Entonces, más como técnica, yo diría modus. No. Es cierto que esa es muy innovadora, pero Pablo Escobar tuvo un sinfín de modos de transportar la cocaína. La cocaína se tenía que transportar sí o sí, tenía un valor que... Claro. Muchísimo dinero. La palabra sicario. La palabra sicario, antes de Pablo en Colombia prácticamente no se conocía tanto. No. ¿Por qué crees que le era tan fácil captar tantos sicarios? Y cada vez más, incluso cada vez más jóvenes. Yo creo que el principal motivo es la idea de trabajar con Pablo Escobar. ¿Sí? ¿Más que el dinero? También. Es que son varios motivos. El principal es claramente el dinero. Es dinero muy rápido, que cojo de manera muy rápida y muy sencilla. Pero también la motivación esa de decir que estoy trabajando para el patrón. Que no estoy trabajando para... Que no estoy trabajando en la panadería, que estoy trabajando para el patrón. Trabajar al lado de Pablo era te da un poco de estatus social. Estatus social. Los jóvenes... Mira, Colombia en esa época no había reformas educativas, los jóvenes lo tenían muy crudo y era... o sea, yo te digo siempre de las clases más bajas. Claro. Colombia no es solo clases bajas, hay clases también muy altas, pero las clases más bajas no tenían esa opción. Entonces, dinero rápido, la motivación de trabajar con Pablo Escobar son las dos principales motivaciones de los jóvenes. Y era muy sencillo encontrar un sicario. Era muy sencillo porque si encima, como te dije antes, inauguro Medellín sin Tugurio, he hecho algo. Me tienes que dar algo a cambio. Si me hace falta un sicario, lo quiero. Entonces, y es cierto que la edad de los sicarios cada vez eran más jóvenes, porque estuve estudiando que la tasa de homicidios en Colombia en esa época, entre los años 80 y 90, un 80 y tanto por ciento eran jóvenes de entre 15 y 20 años. No llegaban a mucha edad esos tipos de jóvenes, porque ya te digo, eran carne de cañón. Daniel, quiero que mires este vídeo y ahora lo vamos a comentar. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Estas declaraciones las hizo Pablo en un momento en el que estaba financiando este campo de fútbol del que hemos hablado antes, y ya estaba un poco empezando a meter la patita en el terreno de la política. ¿Tú crees que estas declaraciones y este perfil que da Pablo, la sociedad colombiana la creyó? ¿Tú te lo creerías? Supongo que depende de mi situación personal y lo que me rodee, claro.
Porque si ves un ápice de esperanza, aun sabiendo a lo que él se dedica... Pero tú imagínate que tú no sabes a lo que se dedica. Tú Pues imagínate que tú eres un colombiano y llega este hombre y escuchas que ha financiado un campo de fútbol, que ha creado escuelas, que tiene la intención y tenía la intención de inaugurar universidades y más obras sociales ¿Tú te lo creerías? Eso es, claro, esperanza para el pueblo colombiano. Eso es populismo y muchas falsas esperanzas. Crear esperanza es mucho populismo. O sea, yo si fuera un ciudadano colombiano, también ya te digo, de clase baja o de clase muy popular, porque habrá gente que diga, yo no me creo el cuento de este tío. Pero habrá otras que necesitan esa motivación, esa esperanza. Entonces, yo me lo creería. Porque si al final me está solucionando la vida o me está intentando solucionar la vida, yo lo apoyaría. Claro. Ya sabiendo de dónde viene el dinero, sabiendo quién es, sabiendo lo que ha hecho, ya diría, este tío es un narcotraficante, este tío ha matado a un montón de personas, este tío ha matado al candidato presidencial, este tío, pero si no sabes quién es, claro, te pone una casa, ya me dirás tú. Claro, es que es lo que estamos diciendo, te da un poco esperanza y poner la esperanza de un futuro mejor, ¿no? Que lo que el propio gobierno te estaba ofreciendo en sí. Claro. Vamos a ver... Te lo ofrece mejor que el gobierno. Claro. Te lo ofrece rápido. Claro. Te ofrece la casa ya. Claro. Sí. Claro, que un poco tampoco dejaba mucho tiempo para pensar al ciudadano. O sea, te pongo la casa, te doy el dinero, te doy el trabajo ya. No te da tampoco a analizar la situación. Claro, entonces... Ya te digo, ¿tú lo harías? Claro. Depende del contexto y depende también de la persona, depende de la situación. Es una pregunta un poco difícil de contestar. Vamos a ver otro vídeo, Dani. Venga. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua. Es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno. Es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Lo que pasó después fue el asesinato de Rodrigo Lara. Tanta obra social, tanta caridad. ¿Crees que Pablo intentaba poner al pueblo colombiano enfrentado con los políticos de ese momento para él tener el campo abierto o la vía libre para poder dedicarse a la política y llegar a gobernar más fácilmente? Hombre, yo creo que sí, porque él inicialmente quería eso, él quería gobernar en Colombia. Él tuvo el deseo y el sueño de ser presidente de Colombia. ¿Con qué motivo? Pues con el motivo que trae ser presidente de Colombia. El principal motivo económico, de poder, de ser presidente de Colombia. No ser narcotraficante de poca monta. ¿Sabes? Si él hubiera alcanzado la presidencia, ¿crees que hubiera abandonado el mundo del narcotráfico? Como historiador, tú que lo has estudiado. Yo creo que no. Porque al final el poder te da una cosa, pero ¿sabes lo que pasa? Que el negocio del narcotráfico te da muchas cosas. Te puede dar lo que te dé la gana. Narcotráfico y política están unidos. Hay muchos conceptos: narcopolítica, narcoestado, narcodinero, narcoabogado. Narcotráfico y política están hechos para entenderse. Entonces, yo creo que él no lo hubiera dejado. O sea, a lo mejor hubiese bajado
el comercio, o sea, la comercialización que hacía, hubiese bajado esta época turbia que tuvo Colombia de asesinatos, de bombas, de tal, se hubiese como relajado más, ¿sabes lo que te digo? Pero yo creo que no lo hubiese dejado, porque al final es una persona muy ambiciosa. Y cuando una persona es tan ambiciosa, aunque llegue aquí, él sabe que tarde o temprano quiere llegar aquí y quiere llegar un poquito más. Y sí, y eso es lo que le pasó, que al final aquí, se cayó. Y se cayó. Voy a hacerte una pregunta un poco complicada y comprometida. ¿Pablo Escobar liberó o manchó la imagen de Colombia? Manchó la imagen de Colombia. Sí, en mi opinión creo que sin duda manchó la imagen de Colombia. Hoy en día sí. Pues, Pablo también es adorado como un dios allí. De hecho, se vende muchísimo merchandising de él. Sí, eso es cierto, pero hoy en día tú preguntas por Colombia y del tirón te asemejan Pablo Escobar. Sí, lo de la serie de Narco, Pablo Escobar. Sí, Pablo Escobar. Sí, el patrón. Buscas en Instagram, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar. Eso es manchar la imagen de Colombia. Colombia no es solo Pablo Escobar. Colombia es gastronomía, Colombia es fauna y flora, Colombia es gente, Colombia es naturaleza, Colombia es historia. Pero no es Pablo Escobar solo. Yo lo digo muchas veces. Pasa que a mí me gusta estudiar narcotráfico, pero Colombia no es solo Pablo Escobar. Italia no es solo mafia. ¿Tendrá años Italia para ser solo mafia? O sea, entonces yo creo, de verdad, que razonadamente Pablo Escobar manchó la imagen de Colombia. Manchó la imagen de Colombia. Es cierto que el pueblo colombiano necesitaría un cambio por esta época violenta que vivía, entre los conflictos entre el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Bogotazo, el no sé qué, no sé cuánto. Pero tú puedes limpiar el país y puedes allanar el terreno de otra forma. No tienes que limpiarlo y allanarlo de esa manera, con asesinatos, disturbios, bombas. Al final, el pueblo que estaba aquí apoyándote, ahora está aquí echándote piedras. Al hilo de lo que estás contando, vamos a ver un vídeo. Yo creo que debemos, como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le doy a eso. ¿Quiso limpiar Colombia de políticos? Yo creo que los políticos actuales y contemporáneos a él, porque realmente hizo una auténtica limpieza. Pero yo creo que esa limpieza la hizo porque no le dejaron acceder a lo que él quiso acceder. Porque Pablo Escobar hasta el año 84, que ahora piense, no se le atribuye ningún asesinato a gran escala. Habrá matado a algún sicario de poca monta, alguna cosa, pero luego matar en el año 84 a Lara Bonilla, el ministro de Justicia, tiene tela. Entonces, Rodrigo Lara Bonilla y el coronel Jaime Ramírez descubrieron que Pablo Escobar, su dinero no provenía de inversiones, de comercio, de no sé qué, era dinero de narcotráfico, porque el coronel Jaime Ramillo descubrió el complejo de Tranquilandia, que era la mayor donde se fabricaba la cocaína más grande en Colombia. ¿Cuál fue el futuro de ambos? Pues muy sencillo, en el 84 murió, lo mataron los sicarios de Pablo Escobar, y en el 86 mataron a Jaime Ramírez. Ambos murieron en el 84 y en el 86. En el año 84 le declaró la guerra total al Estado colombiano. Dijo, yo no puedo acceder a esto. Pues ahora es cuando vamos a empezar la fiesta. Vamos a ver otro vídeo. Asesinado por 5 sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga. Daniel, ¿qué es lo único que Pablo no pudo comprar con dinero? Lo único que Pablo no pudo comprar con dinero, pues claramente el acceso a política. Porque le pararon los pies. Porque pues como comenté antes, Lara Bonilla. Lara Bonilla en el Congreso descubrió que su dinero provenía del narcotráfico. Entonces, Pablo Escobar compraba lo que le daba la gana. O sea, hay una anécdota que leí, porque todo esto que yo cuento es leído, no es sacado de Wikipedia, obviamente,
bajo mi investigación de narcotráfico y sobre todo el 90% el libro de Juan Pablo Escobar, el hijo, que ahí viene todo. Ahí viene todo. Lo aconsejo leerlo porque es fascinante. Es un libro de verdad que es fascinante. Y hay una anécdota que él cuenta que Pablo Escobar quiso secuestrar a Michael Jackson. O sea, Pablo Escobar, date cuenta que es una persona que está en la hacienda Nápoles, tiene mucho dinero, está muy aburrido y dice, bueno, pues el cumpleaños de mi hijo Juan Pablo, pues va a venir Michael Jackson en directo. No lo hizo, pero intentó. La idea era, para que tú veas como ese tío dijo, va a venir, le voy a cobrar tanto, pero cuando se vaya a ir, le voy a cobrar tal. O sea, era una máquina de hacer dinero. La idea era, viene Michael Jackson, se le cobra lo que sea, y cuando se quiera ir, le dice, Michael, que si te quiere ir, aquí tienes que pagar otro millón. O sea, Pablo Escobar compraba lo que le daba la gana, hasta cierto punto. La entrada en política no la pudo comprar. La dureza de Pablo, porque también se describe un poco como una persona sin sentimiento. Su hijo dio una entrevista en un programa de televisión español en el que contó que su padre les había enseñado siendo niño cómo suicidarse en caso de ser perseguido por la policía para no caer en manos de la policía. Es decir, que se quitara la vida antes de que fuera cogido por la policía. Esto a un niño, claro, imagínate lo que ese niño pensó con la edad, ¿no? Después se ha publicado que Pablo se suicidó, otros que lo asesinaron, por las autoridades colombianas, y hay incluso quien afirma que Pablo sigue vivo. De hecho, esto siempre pasa con las grandes personas a lo largo de la historia, ¿no? Walt Disney sigue vivo, Elvis Presley sigue vivo, Al Qaeda, Bin Laden. ¿Qué crees que ocurrió en verdad? ¿Se suicidó, lo asesinaron o sigue vivo? Mira, conforme a la primera parte que has comentado, Pablo Escobar era una persona que estaba muy obsesionada con la idea del suicidio. Como ya te comenté antes, dijo frente a sus amigos que si no llegaba a los 30 años con X dinero se suicidaba. A sus hijos le enseñó la manera de suicidarse si caían en manos de la policía. También en el libro de Juan Pablo dice que a su hijo le dijo, el teléfono si suena no lo cojas, porque si lo coges te localizan. Y el día que Pablo Escobar estaba en Colombia y telefoneó a sus familiares para hacerle saber que estaba en Colombia, llamó a su hijo 4 o 5 veces. O sea, su hijo le dijo, papá, cuando lo cogió, le dijo, papá, ¿pero qué estás haciendo? Que te van a matar. Entonces, Pablo Escobar, en cierta manera, yo creo, o sea, lo mataron, obviamente, porque estaba en una casa con uno de sus últimos escoltas, que lo llamaban, uno de los escoltas que le quedaban, creo que se llamaba Limón, alias Limón, y lo mataron porque intentó huir tal y lo mataron. Pero ¿Lo mataron en la hacienda Nápoles? No, en la hacienda Nápoles no. Ahora mismo el punto concreto no me acuerdo, pero fue en Colombia. O sea, no fue en la hacienda Nápoles. Y cayó por el bloque de búsqueda como una parte de las autoridades colombianas que estaba creada especial para matar a Pablo Escobar. También dicen que fue con el apoyo de la DEA, porque al final a la DEA le interesa que caiga Pablo Escobar, ya te digo. Entonces, Pablo Escobar cayó porque intentó que no lo mataran estando en la casa que estuvo huyendo. Pero yo creo que en parte Pablo Escobar sabía que si se suicidaba, o sea, si se dejaba matar, si llamaba a sus familiares y las autoridades pinchaban la llamada y lo localizaban, porque él les inculcó a sus hijos que si llamas y coges el teléfono, la policía te pincha y te localiza. Si llega un día Pablo y le llama al hijo 4 o 5 veces, se está suicidando. Claro. Entonces, al hilo de lo que estás contando, vamos a ver las declaraciones que hizo su mujer a un canal de televisión estadounidense, de cómo vivió ella en el momento en el que le comunicaron que su esposo había fallecido. Esa última llamada que ella le dicen, Pablo murió. ¿Sintió alivio? ¿Sintió dolor? ¿Lloró? Yo estuve hablando con Pablo 2 o 3 minutos antes de su muerte, donde él ahí cierra con su frase final, su vida, donde me dice,
tranquilita mi amor, que yo lo que estoy haciendo es por ustedes. A ustedes nada les va a pasar, ya pasamos lo más difícil y vamos a empezar a vivir una vida nueva. Sentí un gran dolor porque era el padre de mis hijos, era mi esposo y tengo que reconocer que sentí también paz, como que yo dije, se le va a acabar este horror a este país y nosotros vamos a empezar quizás una vida más tranquila. Y no pasaron 2 o 3 días cuando empecé a darme cuenta que yo no era una viuda cualquiera, que no era una viuda más y que no estaba enterrando a una persona y que la historia se iba a terminar ahí. Sino que cuando yo me doy vuelta, me doy cuenta de que el mundo está encima nuestro y que todos los enemigos nos estaban esperando. ¿Era difícil ser familiar de Pablo Escobar? Bastante. Es más, las declaraciones de su hijo en el libro lo dicen. En el libro dice, ¿para qué quise tanta...? Porque el hijo de Pablo Escobar, en su cumpleaños no le regalan una bici, le regalan 5 bicis. No le regalan un coche, le regalan 7 coches. Pero ¿sabes lo que dijo él? No me hacía falta tantas cosas como esta porque al final no tuvo tiempo de disfrutarlas. Porque de un sitio tuvo que salir corriendo a otro porque el Estado colombiano los perseguía. O sus enemigos, que también eran narcotraficantes, como el cártel de Cali, los perseguían. O sea, no tuvo tiempo. Él no tuvo tiempo vivía escondido. Porque en la serie Netflix, sí, es verdad que en la serie Netflix te sale que salen escondidos en mansiones, en sitios muy bonitos, pero la realidad no es esa. La realidad es que estaban en zulos metidos. Y entonces él, el niño, tuvo una infancia muy difícil, siendo su padre el mayor narcotraficante de la época. O sea, no era fácil. Y para su mujer menos. Que su mujer le intentaba parar los pies muchas veces, pero... ¿Por qué su mujer nunca fue juzgada como cómplice? Yo creo que principalmente por el papel que la mujer, Tata, se llama Tata, sigue viva. La mujer tuvo un papel que quiso muchas veces pararle los pies a Pablo. O sea, la mujer al principio no sabía los negocios que se llevaba entre manos Pablo Escobar, ya luego lo descubrió, lo apoyó en cierta manera, pero ella no apoyaba en cierta manera tantas matanzas y tantos asesinatos y tanta violencia ocurrida en Colombia. Pero ella supongo que en algún momento se plantearía de dónde viene tanto dinero. Claro. O sea, ella al principio no lo sabía, pero luego lo supo, porque Pablo se lo dijo. Y Pablo le dijo a su hijo Juan Pablo, con 7 años, le dijo, hijo, soy narcotraficante. Y hago esto y esto. Con 7 años el niño lo supo, ¿no? Entonces... yo creo que su familia no está como cómplice porque tampoco actuó directamente en sus barbaridades. Creo así, que no están como cómplices. Daniel, ¿qué ha pasado con su fortuna? Bueno, esto hay muchas historias al respecto. Esto hay muchísimas historias y dicen que la fortuna sigue escondida en agujeros por Colombia. Dicen que la tiene Juan Pablo, el hijo, y se cae la boca. Pablo Escobar, he leído en prensa que Pablo Escobar no alcanzaba a saber cuánto dinero tenía. Pero también esto muchas veces son producto de la serie de Netflix, la serie de Narcos. Entonces, muchas veces lo que te sale en la serie no es verdad. Ahora mismo no sé decirte si él en un momento no supo cuánto dinero tenía. Supongo que sí, porque tenía muchísimo dinero, facturaba muchísimos millones de dólares a la semana. Entonces, ¿qué pasó con esta fortuna? Pues principalmente cuando cae Pablo Escobar, el cártel del Cali, que estuvo en guerra con el cártel de Medellín, llamó a la puerta de los familiares y les dijo, mira, si queréis seguir con vida, me tenéis que pagar el impuesto de guerra. El impuesto de guerra es el daño que había perjudicado el cártel de Medellín al cártel de Cali. Si no, os matamos. Entonces, casi todas las propiedades se las quedaron el Estado y enemigos de Pablo Escobar. En el libro sale que Tata y su hijo tuvieron que ir a Cali a hablar con los hermanos Orejuela, los capos del cártel de Cali, para venderles las propiedades, porque si no los mataban. O sea,
Realmente no sé a cierta ciencia si Pablo Escobar le dejó algo al hijo. Supongo que sí. Pero de todo lo que pintan, de todo lo que se ve, de todo lo que se ha creado, no tiene casi nada. Para terminar, Daniel, y como reflexión, como historiador, ¿cómo es el personaje de Pablo Escobar para ti? Hombre, yo creo que es una figura importante a la hora de estudiar la historia contemporánea colombiana. Porque todo lo que rodea alrededor de Pablo Escobar no es solo Colombia. O sea, el narcotráfico colombiano tuvo relación con Estados Unidos, tuvo relación con España, tuvo relación con otros países que al final enriquece esa historia. Tú aquí en España puedes estudiar el narcotráfico en Colombia porque sabes que el cártel de Cali estuvo en La Coruña. O sea, no es que estuviera en La Coruña, sino que estuvo trabajando y trapicheando en Galicia. Entonces, en Estados Unidos también puedes estudiarlo porque saben que Nueva York, Florida, Los Ángeles eran ciudades que compraban cocaína a estos cárteles. Yo creo que es un objeto muy bueno. Yo creo que como forma parte de la historiografía a la hora de estudiar, como forma parte como buque insignia a la hora de estudiar el resto de historia. ¿Se le puede considerar el padre del narcotráfico? Buena Porque pregunta. drogas y narcotraficantes ha habido, vamos, está constatado incluso el consumo y uso de drogas desde la prehistoria. Pero ¿en la historia ha visto otro personaje que pueda llegar o pueda hacer sombra a Pablo Escobar en el mundo del narcotráfico? Yo creo que en temas económicos no, porque en temas económicos no sé ahora mismo, pero he escuchado y estudiado que ahora mismo hay muchos cárteles, sobre todo en Colombia, la mafia italiana, que mueven muchísimo dinero. No sé si mueven tanto como movía Pablo Escobar. O sea, en temas económicos no. Pero en temas en temas iconos y en temas de glorificación de un personaje como Pablo Escobar, yo creo, me atrevería a decir que ha habido muy pocos. Porque ha habido también otros narcotraficantes y mafiosos muy importantes, pero como Pablo Escobar como figura y todo lo que le atribuye y todo lo que le rodea, muy poco. Esto es que también es que hay mucho misticismo y muchas cosas que todavía no se sabrán, porque claro, hay tantos negocios turbios que obviamente todo no se puede saber, y supongo que él se ha llevado cosas a la tumba que ni su familia sabrá en la vida. Seguramente. Como nos pasará a cualquiera de nosotros cuando nos muramos. Claro. Le llevaremos cosas que nadie sabrá. Daniel García, de Narcohistoria. ¿Quieres decir algo más a la audiencia? Pues mira, sí. Pues aprovecho esto para promocionar mi cuenta, que voy a hacer en breve un sorteo sobre una obra que utilicé para mi investigación de narcotráfico, y las reglas para este sorteo son muy básicas. Me seguís en mi cuenta de narco.historia y mencionáis, voy a subir una historia, una publicación, y en esta publicación, con que me sigáis, le deis me gusta, etiquetéis a uno o varios amigos, podéis participar en ese sorteo. Pero ya digo, tenéis que seguirme, darle a me gusta y añadir a varios amigos en los comentarios. Y así ya participáis en el sorteo. Daniel, muchas gracias por colaborar. A ti, Manuel. Muchas gracias por todo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like, y si te gusta mi contenido, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.